Así funciona. Hola, pues buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos. Como siempre es un placer tener público en nuestras salas, puesto que la difusión para nosotros es lo más importante y de eso vivimos, para poder difundir los objetivos del centro, que como sabéis son básicamente la difusión del patrimonio de la cultura judía, sefardí especialmente. Y en ese sentido, como sabéis, el pasado 15 de septiembre inauguramos una exposición sobre Marcel Proust, el lado judío de Marcel Proust. Y, y bueno, hemos hecho una serie de coloquios desde el mes de septiembre que estuvieron Pierre Gasulín y Juan Manuel Bonet, y hemos tenido coloquios mensualmente, incluso más que mensualmente, y este es el coloquio de cierre. Por tanto, para nosotros es un poco triste porque se acaba el periodo Proust, pero bueno, vienen otros periodos y a partir de enero tendremos una exposición a partir del día 18. Y en ese sentido, pues Abraham Benjo, que ahora mismo es presidente de la LICRA, la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo en Francia, una persona muy activa que ha colaborado mucho con este centro, catedrático de letras, tú corrígeme si me equivoco, y que ha sido además secretario general del ámbito de la cultura en Francia en 5 regiones y ha tenido muchos cargos en el ámbito de la cultura, trabajando con el Ministerio de Cultura, y bueno, yo tuve la suerte de que me abrió sus puertas en París, tuvimos una charla muy agradable y la verdad que me pareció una persona muy afable, un gran intelectual, un gran sabio que sabe de todo. Y me empezó a hablar de Proust, de Montaigne, y entonces dije, oye, pues igual podrías dar una charla sobre esa relación o ese paralelismo entre el lado judío de Montaigne y el lado judío de Proust. Y fruto de ese diálogo, pues tenemos aquí a Abraham Benjo, que nos va a ilustrar precisamente sobre eso. Así que, sin más ni más, pues agradeceros a todos vuestra presencia y especialmente a nuestro ponente de hoy por haberse desplazado desde París para estar hoy aquí. ¿Cómo? Sí, vale. Bueno, pues gracias al Centro Separat por su invitación, gracias al Centro Separat y al Instituto Francés de Madrid por este ciclo Proust. No me olvido del instituto porque lo he dirigido hace muchos años ya. Ya hay prescripción, ya si se me puede reprochar algo ya es demasiado tarde. Y bueno, el título que se le ocurrió al Centro Separat para esta charla es un poco ambicioso. No creo que ni que tengamos tiempo para ello, ni que yo mismo dé este título a mi alcance. Pero es cierto que hablar del judaísmo, entre comillas, de Montaigne y de Proust, es algo así como practicar un corte histológico o geológico dentro de la historia del judaísmo francés. Y sin embargo, ¿qué relación puede haber entre el ilustre ensayista del siglo XVI y el no menos ilustre novelista del siglo XX? A primera vista, ninguna. Y además, si me permiten una broma fácil, Montaigne era sefardí y Proust ashkenazí. Pero bueno, lo que quisiera para empezar es contarles, como se lo conté a Jaime en su tiempo en París, el dilema que tuve yo que resolver hace unos 50 años. Que yo acababa de ganar las oposiciones a cátedra y se me ocurrió emprender una tesis de Estado. Eso es un instrumento de tortura francés que gracias a Dios ya no existe. La thèse d'État eran libros de 1000 páginas que nadie te publicaba, en fin, eso ya no existe. Pero bueno, se me ocurrió lanzarme en una tesis de Estado cuyo el tema era la nostalgia de la comunicación en la literatura judía de expresión francesa. Era la época en que la crítica, por ejemplo, se interrogaba sobre la posible existencia, por ejemplo, de una escritura femenina, caracterizada por Dios sabe qué rasgos, más o menos inconscientes. Y pues yo me preguntaba del mismo modo si se podría definir una, entre comillas también, escritura judía, algo que tendrían en común escritores de países, épocas, creencias, ideologías estéticas, etcétera, muy diferentes, pero todos ellos judíos. Podría ser la experiencia, por ejemplo, del antisemitismo, el zócalo común.
La primera tarea, en todo caso, era crear el corpus de textos que había que analizar. Y al principio pareció sencillísimo. Blanche Pendant, Albert Cohen, Roger Icor, Albert Memmi, André Schwarzbart, etc. Pero empezaron a surgir casos ambiguos, dudosos. Y de pronto me encontré a mí mismo transformado en una especie de nazi cazador de judíos. Decía, este no lo dice, pero lo es, yo sé que lo es. Era un horror, no podía seguir por ese camino. Entonces se me ocurrió que un crítico literario de esa época, Philippe Lejeune, que sigue siendo, está muy viejecito, pero sigue siendo uno de los mejores especialistas mundial de la autobiografía. Y él había definido en un libro titulado Le Pacte autobiographique, el pacto autobiográfico, lo que es una autobiografía. Decía, no, la autobiografía no es un libro en que la gente cuenta la verdad. No hay peor patraña, generalmente, peor zarza de mentiras que una autobiografía. Una autobiografía es un libro en que una persona que lleva el mismo nombre que el autor, el mismo nombre, el mismo apellido, dice que te va a contar su vida. Luego, si es verdad, si no es verdad, eso a nosotros críticos o historiadores de indagar y sacarlo en claro. Pero eso es una autobiografía. De la misma manera, se me ocurrió algo así como un pacte de judeité, un pacto de judeidad. Decía, bueno, yo pondré en mi corpus de textos a todo escritor que en alguna parte haya dicho yo soy judío, pero ojo, en alguna parte que no sea un texto de ficción, porque para tomar un ejemplo conocido, Jacques de la Cretelle, que era un escritor católico, en fin, francés de souche, como se dice en Francia, francés, ¿no? Escribió un libro, una novela, Silbermann, en primera persona, cuyo personaje, Silbermann, es judío. Y Jacques Platon no tiene nada de judío. Entonces, no puede ser que el escritor diga que es judío en un libro de ficción. Tiene que ser en un diario íntimo, en una entrevista a un periódico, en un ensayo, en un texto no fictivo, no ficticio. Y entonces, utilizando este pacto de judeidad, pues sacaba que Montaigne no podía incorporarlo yo a mi corpus. Y sí, en su tiempo, bueno, ya entraré en detalles, claro, pero en su tiempo me dolió bastante, porque siempre he sentido pasión por Montaigne, y sobre todo porque yo intuía que extrañamente tenían mucho en común Montaigne y Proust, y que ese mucho tenía que ver con sus orígenes. Entonces, empecemos por Montaigne, hablemos de Montaigne. La madre de Montaigne, Antoinette de Luc, era descendiente de una familia de judíos aragoneses de Calatayud, establecida posteriormente en Zaragoza, la familia Pazagón, convertida bajo el nombre de López de Villanueva. Y convertida lo pongo también entre comillas, puesto que varios miembros de esta familia judaizaban, como se suele decir. Quiero decir que eran criptojudíos. Para el mundo exterior se comportaban como cristianos y en su casa, en secreto, a escondidas, practicaban ritos judíos. Hasta tal punto que Pablo López de Villanueva, que parece que es un antepasado directo de Antoinette, de la madre de Montaigne, fue quemado vivo en 1491. La familia emigró a finales del siglo XV a Toulouse, en Francia, y tomaron el apellido de Luc de Villeneuve, o sea que únicamente francizaron su nombre de López de Villanueva, Luc de Villeneuve. Se ha considerado también, no sin argumentos, que el mismo Pierre Equem, el padre de Montaigne, Montaigne es el nombre del castillo donde vivían, pero su apellido es del padre Pierre de Montaigne y del escritor Michel de Montaigne. Pues se ha considerado que el mismo Pierre Equem desciende también de una familia de conversos. Hay varios argumentos. No hay ningún, no se ha encontrado ningún texto, nada que pueda realmente respaldar esta hipótesis. Y si la cito así de paso, es porque esta hipótesis ha sido emitida y respaldada nada menos que por Edgar Morin, el gran ensayista, filósofo Edgar Morin, que por cierto acaba de cumplir 101 años. Bueno, pero bueno, a pesar del origen de Montaigne claramente converso por parte de
de su madre y quizás converso también por parte de su padre, no se encuentra en la obra de Montaigne nada que pueda dejar a pensar que el escritor es de origen judío. Un ejemplo muy ilustrativo, me parece muy interesante, es el diario de viaje a Italia. En 1580, Montaigne emprende un viaje por Lorena, Suiza e Italia, esencialmente para tomar las aguas, porque Montaigne sufre de una enfermedad que en esa época se llamaba la gravelle, que es la piedra, son los cálculos de riñón. Hace este viaje y el 30 de enero de 1580 está en Roma y asiste a una circuncisión. Y cuenta, pero de manera muy detallada, toda la ceremonia de la circuncisión, con una especie de, ¿cómo decir?, de curiosidad de etnólogo. No hay ni rasgo de antisemitismo en ese texto, al contrario, mucha curiosidad, mucho interés, todo lo mira, pregunta, en fin, se informa, exactamente como un científico, porque a Montaigne, es un rasgo fundamental de su obra, le encanta la diversidad cultural de su tiempo. Pero en ningún momento, en un texto que sin embargo no estaba destinado a la publicación, tanto es así que el manuscrito del diario se perdió, no se sabía dónde estaba y se volvió a encontrar en 1774, o sea, cerca de 2 siglos después, y entonces se publicó. Pues en ese texto, que no estaba destinado a la publicación, que no podía hacerle daño en cierto modo, Montaigne en Roma, donde visita varias sinagogas, porque nadie lo sabe, asiste a una circuncisión, cosa poco común para un gentilhombre francés de su tiempo, pero no se le ocurre hablar de su madre, decir que esa ceremonia en su familia se practicó generaciones más atrás, nada. Y esa es la razón por la cual digo que me era difícil en el pacto de judeidad admitir que Montaigne pudiera figurar en mi corpus de textos en contra de su voluntad, pues, en cierto modo. Sin embargo, Edgar Morin, ya he citado, en un libro titulado El mundo moderno y la cuestión judía, 2006, escribe que la obra de Montaigne, modelo de la práctica de la duda y de la racionalidad, es un aerolito inaudito en esa época de guerras de religión. Y lo que está explicando Edgar Morin es que Montaigne tiene mucho de esos criptojudíos, marranos, conversos, descendientes de conversos, que están en el origen del pensamiento moderno escéptico, relativista, porque claro, gente que se ha alejado de la religión, pero de ambas religiones, a fuerza de dudas y de vaivenes, ya no son ni una cosa ni la otra. Eso lo explica muy bien, les recomiendo ese libro, Yirmiyahu Yovel. El libro se publicó en inglés, The Other Within, The Marranos, Split Identity and Emerging Modernity. Se tradujo en francés L'Aventure Marrane, Judaísme y Modernité. No sé si hay traducción española. ¿Existe? Bueno, pues si existe, perfecto, pues sí. Ah, sí, ese es el otro libro de Yirmiyahu Yovel, pero bueno, la tesis es la misma. Es esa idea de que la modernidad filosófica e ideológica tiene mucho que ver, no es únicamente, su raíz no es únicamente el marranismo, obviamente, pero tiene mucho que ver con esa revolución mental de estos marranos. No tengo tiempo de desarrollar y es una lástima, es un tema apasionante. Mucha gente cree que los marranos eran gente, ¿cómo decir?, hipócritas. O sea que eran en realidad judíos, pero para salvar el pellejo aparentaban de cristianos. La cosa es mucho más compleja, muchísimo más compleja. Ellos mismos no sabían ya lo que eran. Podían despertarse cristianos una mañana y les parecía ya por la tarde que eran judíos y que eran otra cosa, y que no eran ni una cosa ni la otra. En fin, es un itinerario doloroso, muy a menudo, muy peligroso también, claro, muy complicado, pero que al final esa subjetividad escindida, esa secularización moderna, por indiferencia hacia las religiones, es lo que conduce a la modernidad en estas
en estos aspectos, y a la laicidad, por ejemplo, en Francia. Y bueno, yo no pongo a Montaigne en mi corpus porque no me da razón para hacerlo. Y también no lo pongo para no darle la razón a un hombre como Céline. Conoce nada a Céline, el novelista Céline, antisemita, autor de panfletos abominables, nauseabundos. Y cuando Céline habla de Montaigne, lo digo en francés y luego lo traduzco, le llama Michel Ben Montaigne, prêchi prêcha, madre rabbin. Michel Ben Montaigne, mojigato y astuto rabino, y astuto en un sentido bastante peyorativo. Madre es astuto en el sentido peyorativo. Pues para no darle razón a un hombre como Céline, puesto que Montaigne no en ningún momento ha pretendido aclararnos nada sobre sus orígenes, no lo pongo. Proust es un caso bastante distinto. Y para hablarles del, entre comillas, judaísmo de Proust, me he basado en un libro muy reciente de este año, de Antoine Compagnon. Antoine Compagnon ya no es profesor honorario en el Collège de France, la más prestigiosa institución universitaria francesa. Ha sido el comisario de la exposición del Museo de Arte y Historia del Judaísmo sobre Proust, y también de la exposición que actualmente está en la Biblioteca Nacional Francesa, la Fabrique de l'œuvre, la fábrica de la obra. Y ha publicado un libro, Antoine Compagnon, Proust du côté juif, Proust del lado judío, realmente muy, muy interesante sobre el tema. Voy a basarme sobre lo que dice Compagnon, que no es que haya inventado muchas cosas. Todo lo que dice Compagnon se encuentra en los documentos, archivos, pero nos habíamos olvidado de ello. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues la encuesta de Compagnon, que se lee como una novela policíaca además, es una encuesta que empieza con una frase de una carta de Marcel Proust. No se sabe, por ahora, no se sabe dirigida a quién, ni escrita cuándo, pero que es citada por varios autores, varios críticos contemporáneos de Proust justo después de su muerte. Va circulando el texto este. Antoine Compagnon lo ve citado por todas partes y hace toda una investigación para lograr encontrar la raíz, en fin, el origen de esa cita. Y la encuentra. No quiero spoiler. Sí, en francés, o sea, no quiero que sepáis arruinar el secreto. Ya os lo diré al final, pero en una carta, Proust escribe a alguien, se lo digo en francés primero porque es una frase preciosa, luego lo intento traducir. Il n'y a plus personne, même moi, puisque je ne peux me lever, qui aille visiter le long de la rue du Repos, le petit cimetière juif où mon grand-père, suivant le rite qu'il n'avait jamais compris, allait tous les ans poser un caillou sur la tombe de ses parents. Ya no hay nadie, ni siquiera yo, que puesto ya no puedo levantarme, que vaya a visitar a lo largo de la calle del Descanso el pequeño cementerio judío donde mi abuelo, siguiendo un rito que nunca comprendió él mismo, iba cada año a depositar una piedrecita sobre la tumba de sus padres. Entonces, Compagnon, leyendo esta frase, dice, bueno, igual las raíces judías de Proust son más profundas que únicamente lo que indica la biografía, y se lanza a hacer su encuesta. Nos hace descubrir primero la familia de Proust. Entonces, bueno, en la pequeña pero excelente exposición que tenéis aquí en el Centro Sefarad, he visto que prácticamente todo lo que les voy a decir figura en los pequeños textos ya. Y por ejemplo, los antepasados judíos de Proust. El fundador, digamos, de la dinastía es Baruch Weil, abuelo de Jeanne Weil, la madre de Proust, fallecido en 1828. Este es los padres sobre la tumba de las cuales el abuelo de Proust iba a depositar la piedrecita. Este Baruch Weil era fabricante de porcelana. Se enriqueció, pero realmente hizo una fortuna porque hacía una porcelana absolutamente extraordinaria, fue condecorado
por la República Francesa, por la calidad de porcelana, pero al mismo tiempo era vicepresidente del consistorio, como de la comunidad, digamos, judía de París, y era, cosa aún más extraña, moel oficial de la comunidad de París. O sea, él realizaba las circuncisiones de la comunidad de París y era como dice Antoine Compiègne, era peritomista, es el nombre sabio para decir moel. Y como peritomista, como moel, realizó más de 600 circuncisiones, entre las cuales sus 8 hijos varones que circuncidó él mismo. O sea, que estamos realmente dentro del judaísmo ortodoxo probablemente, en todo caso completamente consciente. Y es una dinastía absolutamente impresionante. Veréis una parte del árbol genealógico en la exposición. Figuran dentro de ese árbol genealógico varios altos cargos de la comunidad judía, gente de pluma involucrada en la prensa judía de ese tiempo, y tiene parentesco bastante estrecho con ilustres familias judías. Por ejemplo, con Bergson, el premio Nobel de Literatura de 1927. Marcel Proust fue, ¿cómo se dice, garçon d'honneur en una boda? No es exactamente padrino. Sí. Bueno, el niño, pero ya tenía 18 años. Pero bueno, el niño que lleva a los anillos, no sé qué. Exacto. Pues él fue garçon d'honneur en la boda de Henri Bergson, del filósofo Bergson, que era primo suyo. Eran también familiares de Crémieux. Jeanne Bain es la sobrina nieta de Adolphe Crémieux, que fue ministro de la Justicia y que fue el autor del famoso decreto que concedía la nacionalidad francesa a todos los judíos argelinos. Y lo que muestra Compañón es que los miembros de la familia mantienen relaciones bastante estrechas durante generaciones. O sea que Marcel Proust los conocía personalmente, iba a sus bodas, a sus circuncisiones o bautizos, según el caso, en fin, se conocía muy bien. O sea que no basta con decir, sí, la madre de Proust era judía, o incluso la madre de Proust era judía y nunca se convirtió, no quería en gran cosa probablemente, pero no se convirtió para casarse. Me hace pensar a esa baronesa judía muy espiritual que estaba presionada para que se convirtieran al catolicismo y que contestó, yo tengo tan poca religión que francamente no vale la pena cambiar. Y Jean Bain me parece que es algo así, pero además de poder decir que su madre era judía, pues lo que estoy intentando decir es que hay todo un entorno judío auténtico familiar. Entonces, hablemos de la recepción de la obra de Proust entre los judíos franceses. Aquí aparece, digamos rápidamente, una contradicción. Para nuestra sensibilidad contemporánea, los retratos que hace Proust en la búsqueda del tiempo perdido de personajes judíos, Albert Bloch, Nissim Bernard, Rachel, parecen un compendio de estereotipos antisemitas. Tenéis algunas citas ahí fuera de la exposición que se las traen, en fin, cosas. Bloch, con la espalda enturada como una hiena, en fin. Estos que hoy en día, para nuestra sensibilidad contemporánea, después de la Shoah, etc., nos molestan. Se podría hablar de Selbsthass, como dicen los psicoanalistas, de odio a sí mismo. Pero por otra parte, por eso hablo de una contradicción, es imposible ignorar que Proust nunca intentó disimular su origen. Muy al contrario, cada vez que era necesario, la reivindicó. Se podrían dar innumerables ejemplos, como uno o dos, para no perder demasiado tiempo. Por ejemplo, su enfrentamiento con Robert de Montesquieu. Robert de Montesquieu era un gran amigo suyo, probablemente uno de los modelos de Charlus, el homosexual noble varón de Charlus. Y Montesquieu, en una reunión, en un salón donde está Proust, dice algo, digamos, poco ameno sobre los judíos, y Proust se va y le escribe una carta al día siguiente. Dice, me fui para no tener que enfrentarme contigo, porque tú igual te lo has olvidado, pero si yo Marcel Proust, si yo soy católico como mi padre y mi hermano, mi madre es judía. No toleraba
semejante agravio y lo hacía saber claramente. Bueno, la actitud de Proust durante todo el asunto Dreyfus fue una actitud valiente y comprometida y, en fin, no siempre fácil, sabiendo los medios en que se movía, los ambientes en que se movía Marcel Proust, aristocráticos y muy a menudo antisemitas. El último ejemplo sería la evolución de Swann. Swann es uno de los personajes principales de la Recherche y es probablemente el alter ego del narrador, Charles Swann. Y Charles Swann, cuando estalla el asunto, bueno, no se puede imaginar judío más asimilado, frecuenta el Jockey Club, es el único judío del Jockey Club, entonces por eso se sabe que el modelo es probablemente Charles Haas, que tenéis retratado también en la exposición. Es miembro del Jockey Club, frecuenta los salones más aristocráticos de París, etc. Pero cuando estalla la affaire Dreyfus, Charles Swann en la novela toma posición a favor de Dreyfus, ya no es admitido en los salones que él frecuentaba, no le importa, sigue, cae enfermo y lucha con mucho valor contra la enfermedad y al final explica Proust que su físico, él vuelve hacia el judaísmo, vuelve hacia Sion, dice Proust, y su físico se transforma y acaba teniendo una cara de profeta judío de la antigüedad. Bueno, no quiero exagerar, pero es una paréntesis. Si han visto las fotos de Nadar, por ejemplo, sobre el lecho de muerte de Proust, es curioso porque se podría imaginar que el personaje de Charles Swann, viejo y ya muriéndose, se parecería a Proust en su lecho de muerte. Entonces, Compagnon investiga sobre la recepción de la obra de Marcel Proust entre los judíos franceses de su época. Y lo primero que descubrimos es que todas las hipótesis, hasta las más absurdas, han sido consideradas. Desde un Proust totalmente indiferente hacia el judaísmo, hasta un Proust más o menos, según los autores, influenciado por sus raíces judías, incluso, y eso ya es un poco, en fin, un poco absurdo, un Proust talmudista sutil e incluso esotérico, conocedor del Zohar. Vieron críticos literarios, no totalmente cualquiera, considerando esta tesis. Pero lo más interesante, me parece, es la polémica poco después de la muerte de Proust. Proust muere, como saben, en 1922, estamos celebrando el centenario. Una polémica entre los israelitas franceses, que son el judaísmo oficial en Francia en ese tiempo, y lo que Antoine Compagnon llama los jóvenes sionistas. Hay que saber que antes de la Primera Guerra Mundial, vamos a decir durante la época del asunto Dreyfus, etc., los judíos franceses intentan hacerse lo más discretos posibles. Están a favor de una asimilación no forzosamente religiosa. Son judíos en su casa, en la sinagoga, más o menos, según las familias, pero en la calle, cuando están trabajando, etc., intentan aparentar, en fin, asemejarse lo más posible, asimilarse lo más posible a los franceses. Y no quieren incluso que les llamen judíos, sino israelitas, son les israélites franceses. A esa época y a esa corriente se la llamó el franco-judaísmo, el franco-judaísmo. Esto ya no tiene tanta razón de ser después de la Primera Guerra Mundial, porque durante la contienda, durante la guerra, muchos judíos lucharon valientemente, se dieron su sangre. Hay casos heroicos conocidos, no hay tiempo de entrar en detalles, pero en fin, por esa razón hubo una especie de unión sagrada en Francia en esa época, y el antisemitismo realmente, pues, muy provisionalmente, muy provisionalmente fue desapareciendo. Digo provisionalmente porque, claro, estamos en los años 20, dentro de 10 años, Hitler toma el poder en Alemania, en fin. Pero entonces, en ese momento, se produce un despertar judío en Francia, literario, filosófico, estético, musical, etc., que se enfrenta con
el ideal de asimilación y de discreción de los israelíes. Uno de los ponentes más conocidos de esta corriente de los jóvenes sionistas que se oponen a la asimilación es André Gide, el poeta, ensayista, periodista y hombre de Estado, además, André Gide. Y André Gide, por ejemplo, se pasa la vida burlándose, por ejemplo, de los hermanos Reinach, las autoridades intelectuales de aquel tiempo, con los puestos académicos más importantes, y ataca violentamente a Sylvain Lévy. Sylvain Lévy, profesor en el Collège de France, también indianista, uno de los fundadores del indianismo francés y que fue presidente de la Alianza Israelita Universal, del consistorio, etc., etc. Pero que son ponentes del franco-judaísmo, del judaísmo, del israelitismo, como dicen, y André Gide se burla de ellos, se enfrenta con ellos muy duramente. ¿Por qué les hablo de esto? Pues justamente porque André Gide y todos sus amigos, los jóvenes sionistas, curiosamente anexionan a Proust al lado de los jóvenes sionistas. Proust acaba de morir. Esa anexión se produce sin el consentimiento del novelista, pero lo anexionan en las sucesivas revistas sionistas que se publican en esa época. La primera es Menorá, la segunda, que es la más conocida, es la Revue Juive, la revista judía fundada por Albert Cohen, y en cuyo comité de redacción están Albert Einstein, Sigmund Freud, la revista que no duró mucho, tuvo 6 números, duró año y medio, pero el tiempo en que duró fue realmente una revista muy leída. Y en fin, la última es Palestina. Estamos antes de la creación del Estado. Palestina. Y Spir y sus amigos, Cato y varios otros, leen La Recherche como una crítica de los excesos de la asimilación. No en absoluto lo leen como una obra antisemita donde los personajes judíos son antipáticos, vulgares, cínicos, lo que quieran, sino lo ven como una crítica de los excesos de la asimilación. Por ejemplo, el personaje de Albert Bloch, el personaje central de La Recherche, el judío de la Recherche, y que al final de su vida se hace llamar Jacques Durosier, para justamente alejarse lo más posible de su origen y que nadie pueda reconocer de dónde viene. Otro ejemplo, Gilberte Swann. Gilberte Swann, la Gilberte de la Recherche, es la hija de Charles Swann, pero cuando Charles Swann muere, la mujer de Charles Swann, Odette de Crécy, la famosa Odette de Crécy, madre de Gilberte, se vuelve a casar y Gilberte toma el nombre, el apellido, del segundo marido de su madre, le comte de Forcheville. Y Gilbert Swann, para escapar de ese nombre Swann, que se reconoce obviamente como un apellido judío, se hace llamar Mademoiselle de Forcheville. Entonces, repito, que estos jóvenes sionistas no emiten la menor crítica hacia los personajes judíos de Proust, todo lo contrario. Los judíos de Proust, dicen, muestran la trampa de la asimilación, demuestra que es un callejón sin salida. En la obra de Proust, dicen, Swann, aunque medio judío y convertido, es tratado como un judío de pura sangre. Y su vuelta a Sion, ya lo he contado durante el asunto Dreyfus y en el momento de la muerte, Antoine Spir lo atribuye le cito literalmente, al marranismo de Proust, quien se identifica con Swann, hablando de la extraña resistencia de Swann y de Proust al sufrimiento y a la muerte. Saben que Proust pasa los 15 últimos años de su vida en la cama, en el piso de la Rue Hamelin, en su cama, donde no se mueve, no se levanta, y está luchando contra el tiempo, puesto que tiene que corregir las pruebas de las novelas que va de los tomos que va publicando, y muere antes de poder totalmente concluir la tarea, puesto que no corrigió las últimas pruebas de Albertine disparue y du temps retrouvé, del tiempo recobrado. Catoí, otro amigo de Spir y miembro de estos jóvenes sionistas, escribe, voy a intentar traducirlo, no es fácil, Proust
hereda de Israel, del pueblo de Israel, su nerviosismo, su memoria, su sensibilidad sobreaguda, esa inquietud de donde nace en él el tormento de los celos, su imaginación psicológica, su sentido de la movilidad, sus facultades intuitivas y su espíritu de análisis. Todo lo que hace la originalidad del estilo de Proust, probablemente muy excesivo, juicio muy excesivo, pero esto es lo que los jóvenes sionistas de estas revistas piensan de la obra de Marcel Proust, en un momento en que el judaísmo asimilacionista, los israelitas, etc., no hablan de Proust, muy poco. Cuando muere hay una pequeña necrología en la prensa judía, un hombre que ha ganado el premio Goncourt, que forma parte de una de las familias más conocidas del judaísmo parisino, que menos que ponerle una nota necrológica en la prensa judía, pero poca cosa más, no lo considero. Y sin embargo en la Revue Juive, en la revista judía y ya no revista israelita, ya en el matiz, pues se habla constantemente de Proust. Por ejemplo, en uno de los números de la revista judía, André Spire obtiene que el hermano de Proust, Robert Proust, les entregue unas páginas manuscritas de Proust que se van a publicar en el tiempo recordado, pero que aún no se han publicado. Y esas hojas son precisamente las hojas relativas a la segunda muerte de Charles Swann, que Proust llama la segunda muerte de Charles Swann. Charles Swann ha muerto en las condiciones que he recordado hace un momento, pero ya ni se menciona su nombre en los salones aristocráticos de Saint-Germain por causa de su adhesión a las tesis favorables a Dreyfus, y también porque Mademoiselle de Forcheville, la hija de Swann, Gilberte Swann, lo traiciona, puesto que ya no se refiere en absoluto a la memoria de su padre. Ella, para seguir siendo recibida en nuestros salones aristocráticos, nunca más vuelve ni siquiera a mencionar a su padre. Eso pues lo llama la segunda muerte de Swann. Bueno, decía, pero eso voy a pasar rápidamente, que algunos van bastante más lejos en la apropiación judía de Proust. Denis Seurat, por ejemplo, también en la revista judía, habla, agárrense, el estilo proustiano, dice, es el estilo del rabino comentando las escrituras. Bueno, entonces, aquí está la cita exacta de... Muchas gracias.